Hola de nuevo a todos nuestros seguidores de nuestro canal en YouTube y Twitter. Este tutorial esta vez lo vamos a dedicar para enseñaros cómo se debe cambiar lo que es una lente de una PlayStation 3 Super Slim. ¿Qué diferencias hay entre la Super Slim y la Slim? Pues abismales, o sea, han cambiado totalmente todo, no solo el tamaño, también digamos dónde está localizada la tornillería, las tapas y cómo se debe abrir. Por lo tanto, pues nada, vamos a dedicar este tutorial a este tipo de modelo. Lo primero que tendríamos que hacer es quitar lo que son uno de los embellecedores del lateral. Para saber cuál es muy sencillo, tendríamos que tener la PlayStation 3 mirando hacia nosotros, con las letras de PlayStation 3 hacia nosotros, y tendríamos lado izquierdo o lado derecho. Pues nos vamos a quedar con el derecho. También lo podríamos diferenciar porque este está totalmente liso y en este lado tiene el símbolo de PlayStation 3. Por lo tanto, vamos al que es totalmente liso. Para abrirlo, pues esto digamos que no tiene secretos, es todo a base de presión. Lo que pasa que en algunos modelos, sobre todo si son nuevos o no los han abierto nunca, están bastante duros y es complicado que cedan. Por lo tanto, podemos ayudarnos con lo que es un destornillador de punta plana, lo que teníamos por aquí. Y justamente veíamos que hace tope en una de las pestañas. Hay a veces que esa pestaña se puede romper o lo que sea, no pasa absolutamente nada porque esta tapa tiene, no sé si son 10 pestañas, por lo tanto no se notaría nada. Pero bueno, si no se rompe, pues mejor. Entonces ejerceríamos presión hacia el lado izquierdo, ¿vale? Vemos cómo he hecho clic y ya está, ya lo tendríamos fuera. Estas son las pestañas que he dicho anteriormente. Este, como hemos visto, ya se ha roto, no pasa nada porque tiene todas las demás. Ahora lo que vamos a hacer pues será quitar lo que son los tornillos que tienen cabeza de Thor, pero son unos tornillos de cabeza de Thor diferentes a los que normalmente suelen llevar. En este caso lleva como si fuese un pequeño saliente en todo el medio de lo que es la estrellita o el fondo de lo que es el tornillo. Yo utilizo este tipo de cabeza o tuerca, que digamos es lo que es el típico cabeza de Thor, pero tiene un agujero en medio, por lo tanto al meterlo cae justo. Este tipo de herramienta a lo mejor no lo tenéis. También se podría utilizar lo que es un destornillador de punta plana, ¿vale? Porque al meterlo, o sea, no todos los destornilladores de punta plana nos van a valer, pero al meterlo vemos cómo también ejerce presión y gira. ¿Vale? Tendríamos que buscar el que fuese adecuado para que digamos que se apoyasen dos puntas de lo que es el agujerito y ya pues entonces saldría del tornillo. Vale, pues nada, yo voy a quitarlo lo más rápido posible. Lo voy a hacer con un destornillador eléctrico. Bueno, lo siguiente va a ser quitar lo que son los embellecedores de la parte superior. Estos embellecedores que son así de color brillo, tanto este como este, también van con pestañas de presión, menos el de abajo, que es uno de los tornillos que hemos quitado anteriormente. Pues este también es hacia la parte izquierda. Vemos que son también pestañas, una de ellas ha cedido, pero tampoco pasa absolutamente nada porque tiene, pues son 6 aún en que están completas, no se notaría absolutamente nada. Luego esta de aquí, pues como ya hemos quitado el tornillo anteriormente, pues también esta parte de aquí, de la parte derecha, podemos con los dedos levantarlo porque en este lado no tiene las pestañas que son de esas correderas. Entonces este de aquí, pero cuando vemos que ya aquí ya no quiere salir, entonces sí que tenemos que tirar hacia atrás. Aquí también ha caído una, pero bueno, no pasa nada. Aquí tenemos una, dos, y estas son las que he dicho antes. Y como va cogido con el tornillo, absolutamente no pasaría nada. Vamos a colocarla para que veáis que no pasa nada. Y se queda perfecta. Bien, a ver, vamos a quitarlo otra vez. Y ya está. Bueno, hecho esto, ahora lo siguiente va a ser quitar los tornillos que, digamos, sujetan la parte superior. Esto es un destornillador de estrella normal y corriente. Y ya por último, también vamos a encontrar lo que son dos tornillos también con cabeza de Thor, lo que es en el interior del hueco donde va el lector.
Bien, pues ya una vez quitado lo que son los tornillos de aquí del hueco del lector y todo lo que son lo de la parte superior de la carcasa, pues ahora lo que tendríamos que hacer es ir a la parte inferior de la carcasa, ¿vale? En este lado, pues como siempre, van ocultos unas pequeñas tapas de plástico, o gomas también, que son, pues por ejemplo aquí falta una y aquí tendríamos otro tornillo. Esta de aquí no, esta tampoco, y este de aquí pues como siempre va oculto con lo que es la pegatina, bueno, el precinto de garantía. Aquí pues como he dicho, vamos a encontrar 4 tornillos, también los quitaríamos con un destornillador de estrella. Y ya una vez quitado estos 4 tornillos, pues ya tendría que salir lo que es la parte superior. Bien, pues ya hemos llegado a lo que es el bloque del lector, ¿vale? Para poder trabajar mejor podríamos desconectar lo que es este de aquí, que es digamos el pequeño interruptor que tiene para saber cuándo sale la bandeja o cuándo no. Pues lo quitamos. Luego también tendríamos al lado lo que es digamos el cable flex de transferencia de datos, que es el grande, es tirando con la pestaña hacia arriba, y luego cogemos el plástico azul y lo sacamos. Y ya por último sería este de aquí, que este es el, digamos, el que dio a la lente. Para ello, a ver, vamos a sacarlo del plástico, lo que es la bandejita de plástico que tiene. Vamos a desconectar de aquí lo que es la lente, que es el cable que hemos desconectado antes. Vamos a desconectar la lente y ya tenemos, digamos, lo que es la base de plástico quitada. Pues ya para quitar este cable de aquí, pues cogemos, tiramos hacia atrás y ya lo tenemos fuera. Vale, ahora ya podemos deshacernos de lo que es, digamos, el resto de consola, porque con lo que vamos a trabajar es con esto. Para poder quitar lo que es esta tapa, la chapa metálica, pues tendríamos aquí una especie de pestañas. Las quitamos. Y vamos jugando un poquito con movimientos para poder quitarla, y ya moviéndola un poquito sale. Ahora ya tenemos al descubierto lo que es la lente. Ahora a partir de aquí ya digamos que es sencillo, porque la tenemos totalmente al descubierto. Para poder quitar la lente, pues vamos a quitar esas pestañas. Ya quitaremos lo que es la guía de una de las guías de la lente, quitar estas pestañas también. Y saldría la otra guía. Ya tenemos la lente fuera. Bien, pues una vez llegado a este punto, pues ya tendríamos fuera lo que es la lente que está dañada, y lo que vamos a hacer ahora pues es colocar la que está en buen estado. Vamos a hacer un pequeño resumen. En este momento nos queda lo que es la base metálica. Tendríamos 2 guías, una corta y una que es un poquito más larga, 2 pestañas que son las pequeñas y luego 2 pestañas que son las largas. También hay que acordarse de cambiar lo que es, digamos, la pieza de arrastre, esta piececita de plástico que va encajada en el motor este de aquí de arrastre. Vale, para ello pues nada, quitamos con un destornillador estrella el tornillo que tiene la parte superior. Pues nada, ahora vamos a coger, digamos, la guía más larga, que sería esta de aquí. La vamos a pasar justamente por el agujero donde está la pieza de arrastre. Y la vamos a introducir pues en sus orificios. ¿Vale? Esto vemos cómo hace su función. Y ahora pondríamos aquí el dedo para que no se nos salga del sitio y buscaríamos las pestañas más grandes. Vamos a colocarlas de la siguiente manera. La parte, digamos, que está doblada hacia arriba, y la parte que parece como una especie de pestaña va hacia abajo. Entonces, apretando, vemos que ha hecho un clic. Normalmente tiene que hacerlo, si no lo hace pues hay que ir moviéndola hasta que veamos que encaja perfectamente, porque si no encaja perfectamente luego la vibración o lo que sea se nos puede salir del sitio. Esto igual, vamos moviéndola. En este caso no ha hecho ningún clic, pero vemos que está perfectamente colocada. Vale, bien, lo siguiente será la otra, la cortita. La esta igual, la llevamos al sitio, tenemos que hacer que entre por donde está, digamos, la abertura de la lente para que pueda ir hacia adelante y hacia atrás. Ahora igual, sujetamos con el dedo y lo que haremos con las pestañas lo mismo. Esta vez lo vamos a hacer así.
Esta también se ha colocado bien, y ahora la siguiente. Perfecto. Pues ya tenemos la lente en el sitio. Bien, y por último sería colocar lo que es esta pieza de plástico, que es una especie de tope que va en este lado. O sea, digamos que teníamos el lado de arrastre en este lado, pues el lado contrario, la parte de arriba. Metemos primero esta esquina y luego apretamos un poquito, y con la ayuda de un destornillador la empujamos y ya se coloca en el sitio. ¿No? Bien, pues nada, ahora lo que digo, vamos a colocar el armazón superior. El armazón superior, pues primero quitaríamos las gomitas estas de aquí, porque si no nos van a estorbar. Y ahora sí lo colocamos. Y ahora sí las vamos a ir colocando una por una, que será lo que lo va a sujetar. Bien, pues ya lo tenemos montado lo que es el bloque. Ahora pues vamos con la base. La base la vamos a hacer de la siguiente manera. A ver, este va así. Primero vamos a colocar lo que es el cable flex de la lente. Vamos a llevar la lente hasta el final. Abrimos la pestaña, meter el cable flex y cerrar la pestaña. Tumbamos lo que es el bloque y lo llevamos al sitio. Y ya tenemos montado lo que es todo, base y el bloque. Bien, pues ahora vamos a coger otra vez de nuevo lo que es la consola. Y lo primero que haríamos sería colocar este cable de aquí, ¿no? Que es el que sobresale. Para ello, pues, si nos hacemos de ayuda de unas pinzas, mejor, porque digamos que los dedos van a ser demasiado gordos para meter. Lo que tenemos que hacer es meterlo en esta ranura de aquí. Esto no lleva ni pestaña ni nada, o sea, es a base de presión. Por lo tanto, hay que buscar la manera de colocarlo. Una vez colocado, apretamos y ya la tenemos en el sitio. Bien, vamos a ya dejar caer lo que es el bloque en su sitio correspondiente. Ahora será el cable flex de datos. Levantamos pestaña por si está abajo. Vemos que está bien introducida y cerramos la pestaña. Y ya por último este de aquí, que es el que hemos dicho antes del chivador, que es o el interruptor que dice cuando está cerrada la bandeja, para que se pare lo que es el juego. A ver. Muy bien, pues ya lo tenemos. Bueno, pues ya una vez con lo que es, digamos, ya lo que es todo el bloque del lector montado, lo que haríamos sería probar lo que es la lente. No hace falta cerrar toda la consola porque es absurdo, porque imaginemos que no hemos metido bien un cable o lo que sea, o se nos ha soltado, entonces tendríamos que volver a desarmar. Para ello es muy sencillo, buscaríamos el cable de alimentación y se lo colocamos. Y lo único que tendríamos que hacer es pues engañar a la consola pulsando lo que es el interruptor para decirle que la bandeja está cerrada. Pondríamos el juego y encendemos. Y como podemos comprobarle perfectamente, porque si no esto no lo haría. Bien, ahora mismo si tendríamos una pantalla veríamos cómo el juego aparece, porque normalmente cuando una lente está dañada pega como una especie de tirones y se para, o incluso ni eso. Ahora pues si quitamos el dedo de aquí vemos cómo se para y nada. Pues ahora nos toca montar lo que es la consola. Vamos a colocar lo que es la parte de arriba. Vale. Colocaremos lo que son los dos tornillos que van aquí arriba. Ahora los de estrella, que son de color plata,
y uno que va en el lado contrario, aquí. Ahora vamos a la parte inferior y colocamos los tornillos negros. Colocamos las tapas correspondientes. En este caso, como le faltaba una antes y luego la de la pegatina de garantía, pues en este caso estas dos van así al aire. Ahora vamos a colocar lo que son los embellecedores de la parte superior. Este de aquí es el de este lado. Este pues nada, como antes hemos abierto hacia la parte izquierda, ahora lo que haremos, como vemos, aquí falta un trozo para desplazarlo. Entonces cuando veamos que ha sentado bien, solo hay que empujar y hacer clic y vemos como ya está perfectamente cogido. El del lado contrario, pues igual, lo único que ocurre es que en este lado no hay pestañas de arrastre, sino solo en este lado. Entonces yo lo que hago es doblarlo un poquito, la coloco y ya cuando empujo, que ya se ha movido ese pequeñito lado, aprieto y ya está en el sitio. Este de aquí se mueve porque claro, ahí va un tornillo de Thor, entonces no os preocupéis que no pasa nada. Ahora lo colocamos y veremos como ya no se mueve nada. Seguimos colocando el resto de tornillos y ya creo que acabamos. Falta poner solo los embellecedores de los laterales y ya está. Bien, pues ya hemos acabado. Vamos a dar un pequeño repaso, que nos veamos que no hay nada abierto, está todo correcto. Y ya por último el embellecedor del lado derecho. Esto es lo mismo, hemos desplazado antes hacia la parte izquierda, vemos que falta aquí un poco por cerrar, hace clic y ya tenemos montada lo que es la consola. Pues nada, dicho esto, ya hemos finalizado el tutorial para poder cambiar lo que es una lente de una PlayStation 3 Super Slim.